Yo sé que en el pago me tienen idea, porque a los que mandan no les cabresteo, porque despreciando las huellas ajenas, sé abrirme camino para ir donde quiero. A partir de este momento usted sintoniza un programa que tratará temas del poder real. Ya queda con ustedes su conductor, doctor Gustavo Salle. ¿Qué tal, amigos? Un gusto de reencontrarme con ustedes. Estamos saliendo por Radio Fénix en Montevideo y ahora por Difusora Soriano para la gente de aquel departamento. Así que un saludo y bueno, la alegría de tener otra emisora que esté difundiendo nuestro mensaje. Antes de ir al tema que habíamos adelantado vía Twitter, que era el tema de lo que yo llamo la falsa oposición, quiero ponerlos al día respecto de una serie de novedades en materia procesal de las distintas causas que estamos llevando. Lo primero que les quiero informar es respecto a la estafa del PIT-CNT, respecto de sus afiliados y de varios empresarios nacionales e internacionales, en el sentido de que la investigación que lleva la doctora Eustaquio, por un lado, juez penal de octavo turno, y la investigación que lleva por ahora el doctor Valetti en crimen organizado, evolucionan en un mismo sentido, y es el de admitir las declaraciones confesorias de uno de los principales implicados en esa aparente estafa, que por su razón de salud la testificación fue solicitada in extremis, es decir, de urgencia. Está fijada para el 15 de marzo en crimen organizado, es decir, en la denuncia nuestra, y está fijada para el 29 de marzo en la denuncia de otros empresarios. La diferencia que hay entre la denuncia del doctor Salle y las otras es que nosotros encontramos que hubo responsabilidad de funcionarios públicos y los denunciamos, ¿verdad? Nos estamos refiriendo al director del Banco Hipotecario del Uruguay, del gobierno de Mujica, el economista Polgar. Lo que tiene que ver con la causa de Fripur, nos enteramos que la misma aparentemente habría pasado a la Secretaría de Antilavado, en el mismo lugar donde se encuentra nuestra denuncia de la regasificadora. La denuncia de Fripur data del 2011, la denuncia de la regasificadora data del 2013. Luego también tenemos información con respecto a la denuncia de Aire Fresco. Allí se reitera un oficio a la Cancillería para que amplíe información de los negocios entre Venezuela y Uruguay, el gobierno uruguayo, en los que intervino esta intermediaria privada, privilegiada, que es Aire Fresco Sociedad Anónima. Finalmente, con respecto a la causa Sendic, a la aparente usurpación de título académico, el doctor Ricardo Míguez, titular de la sede penal de 15 turno, declinó competencia por razón de fecha de comisión del aparente delito. Él entiende que la fecha de publicación del diario Observador es la fecha cierta que debe fijar el turno, por lo tanto lo devolvió a la oficina distribuidora de turnos para que lo reasigne a otro magistrado. Están al tanto entonces por mi intermedio, hemos hecho la procuración radial de las denuncias más importantes que tenemos en trámite. Ahora vamos al tema del día. El tema del día es la oposición. ¿Existe verdaderamente la oposición o estamos hablando de una estrategia, de una puesta en escena, de un montaje, de la exteriorización de conductas que en realidad son meramente gestuales y no sustanciales? Yo les pido a ustedes que simplemente se detengan a analizar conductas y van a ver que por su carácter excluyente, ustedes mismos van a llegar a conclusiones. Por un lado tenemos todo el problema del saqueo de ANCAP, ¿verdad? El desmantelamiento de ANCAP, la fundición de ANCAP, bajo el directorio de Raúl Sendic. Ya venía de antes, ¿verdad?, con el directorio en el que había participado Martínez, pero
se profundiza con el directorio presidido por Raúl Sendic, con presencia de directores blancos y colorados. Primer aspecto en el que ustedes deben reparar. Amigos, un director de un ente autónomo es un individuo que tiene mucho poder. Si lo ejerce o no lo ejerce es otro tema, pero tiene mucho poder. Naturalmente que si usted tiene mayorías en los directorios, seguramente se podrá imponer las medidas, los objetivos que traza esa mayoría, lo cual no quiere decir que los directores no tengan elementos para, por lo menos, poner a sus colectividades políticas y poner a la población al tanto, enterarlas, ¿verdad?, de lo que está pasando dentro del ente. Eso no aconteció. Directores blancos y colorados de todos los entes del Estado, de todas las empresas del Estado, no han tenido esa conducta. Han actuado más bien bajo los parámetros, bajo los códigos del compañerismo, ¿verdad?, del directorio. Es decir, han tenido más lealtad hacia sus compañeros de directorio que hacia el pueblo uruguayo. En segundo lugar, con este elemento tan grave, ¿verdad?, teñido notoriamente de corrupción, llama la atención lo estridente de las contradicciones, la estridencia retórica que ha tenido el tema ANCAP y subsiguientemente el tema usurpación de título universitario, y que en el mismo momento en que el fraude amplio, en una suerte de terrorismo verbal, hable de ataque a la democracia y a la institucionalidad, porque simplemente se puso de manifiesto una mentira que puede tener trascendencia penal por parte del vicepresidente de la República, se han enfrascado, vuelvo a repetir, en un discurso altamente agresivo, solamente el discurso, por supuesto, entre los parlamentarios. Al mismo tiempo que Vázquez y el gobierno de Vázquez habla de ese ataque institucional, se llama a los viejos líderes de los partidos tradicionales para hablar de una política de petróleo. Es decir, se está vendiendo el huevo antes que lo ponga la gallina y lo está haciendo en una suerte de situación consensuada o medidas consensuadas, bueno, con los líderes históricos de las fuerzas políticas que su partido y el propio Vázquez dicen que desestabilizan la institucionalidad. Yo pongo en el Twitter, en mi cuenta de Twitter, que hoy iba a hablar sobre el chiquero de la Aguada. Yo le llamo el chiquero de la Aguada al Palacio Legislativo. Y ustedes dirán, ¿por qué un término tan descalificativo? ¿Saben por qué, amigos? Porque las instancias existenciales de los uruguayos comunes actualmente son tan drásticas, tan radicales, tan aflictivas, que de alguna manera hay que llamarle la atención a los responsables. Y si hay responsables de esta situación de crisis generalizada, total, que vive el país, son los legisladores, y son los legisladores del partido único. Ese concepto que ha acuñado el doctor Salle, ¿verdad?, quien les habla, de partido único del nuevo orden mundial. ¿Qué quiere decir partido único del nuevo orden mundial, tantas veces explicitado en esta audición? Que todos comparten un proyecto estructural, foráneo, que procede de los centros de poder. ¿De qué poder? Del poder imperial, anglosajón, sionista, masónico. Y no se pueden apartar de él porque todos son peones, todos son cipayos con distintas banderas del mismo amo. Esa es la estrategia, la falacia que se le presenta en la falsa democracia al ciudadano. Además, un ciudadano cautivo de todo un despliegue tecnotrónico de medios de comunicación para direccionar su pensamiento.
poniendo como eje del sistema democrático solamente las elecciones, cuando todos sabemos que las elecciones, además, es un concurso de partidos en el que gana el mejor financiado por las corporaciones y que luego devolverá el dinero de esas campañas puestos por las corporaciones con políticas, con leyes, con aparatos judiciales que viabilicen la expoliación del pueblo a manos de esas corporaciones, por la vía legal o por la vía de la corrupción. Vean lo que ha sido el gobierno progresista de Lula, vean cómo ese falso progresista, ese falso defensor de los pobres, ese traidor inmoral, ha saqueado al pueblo brasilero. Ya me estaba pasando para la otra orilla, en la que pasa exactamente lo mismo. Los falsos izquierdistas, los falsos progresistas, los falsos defensores de los obreros viabilizan el saqueo, la corrupción. Y después, naturalmente, se agota ese partido funcional, y los mismos centros de poder son los que presentan la alternancia, no la alternativa. Claro, seguramente ganará en Brasil el partido que va a interpretar de forma más descarnada los intereses corporatocráticos, como ganó en Argentina Macri, cuyas primeras medidas fueron el de satisfacer las imposiciones del capital financiero internacional y sentirse nuevamente integrado. ¿Integrado a qué circuito? Integrado al circuito de la expoliación. Evidentemente se le va a pagar a los fondos buitres, se va a pagar la usura de esos fondos buitres, a cuya cabeza está Paul Singer, por ejemplo, pero se va a pagar con inflación, se va a pagar con deterioro de los cometidos esenciales del Estado, tal cual está pasando aquí, amigos. ¿Ustedes creen que el estado de crisis por ausencia de el Estado cumpliendo sus cometidos esenciales, ¿a qué se debe? Bueno, se debe a una política económica, a un modelo económico, que ustedes me podrán decir es planetario, es imposible salir de ese circuito, lo analizaremos en otra oportunidad. En este momento estamos haciendo la descripción. Y porque tienen los mismos amos, y porque comparten el mismo modelo estructural, porque comparten la misma inserción internacional como país reprimarizado, exportador de materia prima, como comparten el asistencialismo que viene impuesto del Banco Mundial, porque si no lo comparten lo excluyen de la posibilidad de ser presidenciables, porque comparten el plan Ceibal como forma de lavado del cerebro, ¿verdad? Como comparten todos esos elementos, la única pelea es la pelea por la administración, es la pelea por la alternancia. ¿Y cómo pueden pelear? Y pueden pelear mediante la escenificación, mediante la teatralización, mediante la puesta en escena, mediante la pelea estúpida, insustancial de Bordaberry y Michelini, porque lo grabó o no lo grabó. ¿Qué importa lo que diga Michelini? ¿Qué importa grabar a Michelini? ¿Verdad? Es como grabar el programa, yo qué sé, de Intrusos, por ejemplo. Nada importante y sustancial puede salir de esa boca. Y sin embargo, ese es el gran problema que se debate a veces en el Parlamento, ¿verdad? Y si Sendik es licenciado o no es licenciado, es el gran problema de hoy. No, mire, acá el problema no es si Sendik es licenciado o no es licenciado. El problema es si Sendik es criminal o no es criminal. Y eso, amigos, lo dirime la justicia penal. Y no lo dice el doctor Salle, que lo dirime la justicia penal. Lo dijo el presidente de la Suprema Corte de Justicia en el programa de Figares, en el programa Rompecabezas, lo dijo ayer. El ámbito para dirimir si el vicepresidente cometió crimen o no cometió crimen es la justicia. Me estoy refiriendo no solamente a los crímenes del título, que ese es el que menos me importa. Es el que menos le debe importar al pueblo uruguayo. El que nos importa son los 800 millones de dólares. Y de ese, ni del otro, la oposición ha hecho ninguna denuncia, porque me lo decía el otro día un compañero en el club. Es como esto, el Parlamento como este club. Somos amigos, jugamos, después salimos, tomamos algo, y entonces compartimos, yo le diría compartimos el chiquero,
Y entre chanchos no hay denuncia. Por eso las denuncias son externas. Por eso las denuncias son de los jugadores que están fuera del chiquero. Por eso las denuncias son de los outsiders, como le gusta decir a los politólogos ahora. Y son importantes esas denuncias. Y no son ayudadas, no son coadyuvadas o ratificadas por ningún legislador. Observen la conducta del doctor Lacalle Pou. Míreme a los ojos y dígame si es licenciado. No, doctor, no, Luis. Míreme a los ojos y ¿qué pasó con los 800 millones? Los estamos precisando para el Pereira Rosell, para el Maciel, para la UTU, para las escuelas, las que se llueven, ¿verdad? Las que no existen. Los estamos precisando para salarios dignos. No estamos precisando un cartel, un oligopolio mediático manejado por empresarios rosqueros y vinculados a los sobreprecios. No, eso no lo precisamos. Precisamos otro Estado diferente. Entonces, ese tipo de actitudes es el que nos da argumento a nosotros para debatir, si hay un ámbito, si quiere, los que se sientan aludidos, para debatir este tema. Ustedes, amigos del Partido Colorado, amigos del Partido Nacional, amigos del Partido Independiente, no son oposición. Ustedes son cómplices de este gobierno. Y le voy a explicar por qué son cómplices de este gobierno. La estafa de la regasificadora, amigos, se hizo por una legislación criminal, vale decir, una legislación que viabiliza la estafa y por lo tanto forma parte del iter criminis. Si yo voy preparando el robo al banco, si yo voy preparando, por ejemplo, a través del seguimiento de cómo es el sistema de seguridad, y después lo entrego a quienes van a hacer el atraco en forma práctica, los que en definitiva entran al banco, yo estoy colaborando con elementos que forman parte del accionar, de la conjugación del verbo, ¿verdad? Si yo creo una legislación por la cual neutralizo todos los controles de las empresas públicas, es como que esté desactivando las alarmas del banco, como que yo fuera un guardia de seguridad del banco y desactivo las alarmas para que después entren los cacos. Y el legislador hizo eso, lo hizo el legislador fraudeamplista, lo hizo el legislador blanco, lo hizo el legislador colorado, lo hizo el legislador independiente. La Unidad Popular no tenía representación parlamentaria y por eso la dejo afuera. Pero fueron lo que hicieron, votaron las leyes por las cuales se creaba Gas de Sayago, ALUR y las 80 hijas y nietas de las empresas públicas, así se les llamó en la comisión investigadora a estas sociedades de derecho privado que no tienen control del Estado y que saquearon al Estado. Pero lo permitieron ustedes, blancos, colorados, independientes, y lo denunció el doctor Osalle. Es decir, el doctor Osalle tiene que pararse frente al tren bala cargado con los legisladores de los 4 partidos, él con un alfiler, a tratar de parar ese tren bala del saqueo del Estado uruguayo. ¿Se dan cuenta lo grave que es la situación, amigos? Y lamentablemente quien dirime este tema, como bien dijo Pérez Manrique, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, no tiene la suficiente independencia para poder afrontar el reto. Yo discrepo, y discrepo respetuosamente con el señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, y naturalmente tengo mis fundamentos, tengo mis argumentos, tengo mis casos para decirle, no, mire, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, la otra parte de su discurso en el que dice que el Poder Judicial es un poder independiente, yo discrepo con usted. Yo tengo una cantidad de causas que han sido archivadas, tengo una cantidad de causas que tienen un tratamiento, un tracto procesal, como dicen los procesalistas, que comparado con otros casos que refieren a la delincuencia marginal, muestra un tratamiento discriminatorio insoslayable, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la explicación? Bueno, la explicación es que la justicia no tiene la misma vara para el que tiene poder y para quien no tiene poder. Es decir, la justicia tiene un tratamiento diferencial, discriminatorio, de privilegios. ¿Y se hace en base a qué? Y bueno, se hace en base precisamente al poder que ejercen los otros poderes del Estado, interpretando en definitiva intereses privados, interpretando intereses privados. Si la justicia de oficio no investigó al presidente de la República por salir a defender públicamente a Abengoa, cuando Abengoa está fundida
e investigada criminalmente a nivel internacional, nadie de oficio lo hizo, si la justicia de oficio no intervino en el tema ANCAP, si la justicia de oficio no intervino en el tema Fripur, si la justicia de oficio no intervino en Aire Fresco, y que cuando a un privado que no tiene fueros parlamentarios, que no es parlamentario, que no le paga el Estado un divino sueldo, un regio sueldo para esto, es el que lo tiene que llevar a la justicia, y cuando lo lleva a la justicia se lo archivan 4 veces, y solamente la persistencia, la tosudez, la convicción de ese abogado hace que salga 4 veces del archivo y todavía esté en trámite. Permítame, señor presidente de la Suprema Corte de Justicia, con todo respeto, discrepar con usted. Discrepar con usted. Ustedes del otro lado del micrófono, y ahora de la cámara, que tiene Mateo, nos está grabando el amigo Mateo Echegoyen, periodista, va a subir seguramente a su blog, a YouTube, a un canal que tiene. Oportunamente daremos la información para que ustedes nos puedan visualizar. Les decía que lamentablemente no existe esa mentada independencia del Poder Judicial. Y hay un hecho práctico, ¿verdad? Hay un hecho notorio, y es la dependencia presupuestal, que la ratificó el pueblo uruguayo. Porque en un plebiscito, que no recuerdo exactamente el año, que se hizo conjuntamente con las elecciones, creo que fue el del 2005, no estoy seguro de la elección, el pueblo uruguayo no votó por la independencia presupuestal de la Suprema Corte de Justicia. Esa es la primera, la que está objetivamente probada. Y después están las pruebas que emergen del estudio de los expedientes. Cuando usted compara el expediente de Figueredo con el de Brian, o Jonathan, o Michael, entonces usted ahí ve diferencias, ¿vio? Y cuando compara el expediente de Gonzalo Fernández con el de Vanessa, y ahí también ve diferencias. O compara Fripur con el vendedor de tortas fritas. Claro, es difícil poder sustentar que aquí hay una justicia que tiene una venda. Yo creo que la venda se le trasluce. ¿Qué quiere que le diga? Esa es mi experiencia. Que desafío a quien opine lo contrario, Desafío a quien opine lo contrario. Recuerden aquel problema que hubo a la salida del baile, donde se le pegó a una afrodescendiente vinculada al Mides, al fraude amplio, y que mi defendida estuvo 9 meses presa por una peleita, porque comparado con lo que está aconteciendo actualmente, con esos tiroteos, con cantidad de muertos que tenemos actualmente, fue una peleita, ¿verdad? Y además las lesiones que se dijeron después no fueron tales. Y sin embargo estuvo 9 meses. ¿Por qué? Bueno, porque había salido Ehrlich, porque había salido Bonomi, porque había salido otro que estaba en el PIT-CNT y después fue ministro, Olesker, porque había salido otro que desapareció, o no sé en qué puesto andará, Ortuño, y salió todo el lobby por la cuestión de la discriminación. No, había sido una pelea entre jóvenes, no había nada de discriminación y punto, y sin embargo la tuvieron 9 meses presa. ¿Y de qué forma pudimos sacarla en libertad? Porque el fiscal nos pedía pena penitenciaria. Acuérdense que los familiares hicieron una huelga de hambre en una carpa, que la carpa era de mi hija, que se le instalamos en la puerta de la Suprema Corte de Justicia. Hay que a veces apelar a esos métodos bastante heterodoxos, porque los que tienen poder están todo el día con los métodos heterodoxos, que no nos enteramos. Recuerden cuando se dio el tema de Caloya y Lorenzo, cómo el fiscal, que ahora es el fiscal general, que en aquel momento era juez de crimen organizado, el doctor Díaz, salió corriendo al edificio Libertad para decirle a Mujica. Mujica agarró el helicóptero, después Juan lo cruzó en bote el río San Juan, y Vázquez, que estaba pescando, se enteró antes que nadie del tema del procesamiento de Caloya, que después fue ratificado, ahí con bastantes problemas en el medio, ¿verdad? Algunas sentencias escandalosas, pero finalmente fue ratificado y confirmado por la Suprema Corte de Justicia. Ustedes me dirán, bueno, pero esa confirmación, Salle, bueno, a ver, bueno fuera, ¿no? Hay casos que es imposible tapar la situación. Yo creo que es lo que va a pasar con la regasificadora. Yo creo que es imposible tapar lo que pasó con la regasificadora. Pero por ahí nos podemos equivocar. Lo cierto es que tenemos
elementos para fundamentar esta imputación que estamos haciendo. Amigos, se nos va rápidamente el tiempo, nos queda 1 minuto, 2 minutos nos queda. En definitiva, no hay oposición. Hay una mise en escène que trata de escenificar, ¿verdad?, para ustedes, para la tribuna, que ellos se pelean, que los que están en la oposición defienden al pueblo, que los que están en el gobierno defienden a las multinacionales, que por eso hay que sacarlos y ponerlos. ¿Saben cuál es la realidad? Que usted va a seguir sacando y poniendo, pero los que saca y pone, todos responden al mismo amo, porque ese amo se encarga de manejar el tablero. ¿Y sabe cómo se encarga de manejar el tablero? Por el mecanismo, por el elemento que ellos más tienen, los verdes, por los verdes, o sea, los billetes falsos de la Reserva Federal, porque son billetes privados y fríos, no tienen ningún respaldo, más que las tropas genocidas que, si no querés negociar con la moneda del dólar como patrón de comercialización, te invaden. Y después que te invaden te generan las guerras internas, después te generan los refugiados y después te escupen a los refugiados. Yo digo, ¿qué problema los refugiados? Nos están, sale este nazi de Donald Trump queriendo poner un muro, ¿verdad?, por el tema de los mexicanos, siendo que la política de Estados Unidos respecto a los mexicanos es una política de expoliación. O después sale Alemania queriendo también poner muros, ¿verdad?, con respecto a los países del Medio Oriente, siendo que Medio Oriente fue desestabilizado por Occidente para robarlo. Bueno, esto es así. La élite, amigos, maneja los hilos de la política, entre otros cuantos hilos, el hilo más importante es el financiero, y crea esta falacia, esta puesta en escena de partidos políticos que se dicen oposición, y que cuando llegan al gobierno lo que hacen es gobernar para las corporaciones y contra el pueblo. Nos vemos el lunes que viene vamos a tener, por suerte, 1 hora, y bueno, el gusto de haber estado en contacto con ustedes y con la gente de Soriano a través de Difusora Soriano, y quienes acudan a los medios audiovisuales que emite Martín Echegoyen, también un saludo para ellos. Yo sé que en el pago me tienen idea. Así pasó El Poder Real con el doctor Gustavo Salle. Nuestra cita es lunes y miércoles a las 10 de la mañana. Sé abrirme camino.